Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal donde os enseñamos de forma fácil y sencilla un montón de cosas relacionadas con el estándar KNX sobre instalaciones domóticas KNX. Y hoy vamos a ver un tutorial muy interesante que nos ha desarrollado nuestro alumno en prácticas, Daniel, el cual lo que ha realizado es un tutorial sobre el programa Visio del paquete Office, donde los alumnos de institutos suelen realizar los planos para sus trabajos, sus proyectos fin de curso. Este paquete Office o este programa, el Visio, es muy utilizado y cada vez más para realizar planos de forma fácil y sencilla. Desde que estamos recibiendo alumnos en práctica, estamos viendo la tendencia que estos chicos empiezan a trabajar, a desarrollar sus planos con el Visio, con este programa. Y cada vez más hay librerías donde podéis realizar vuestros proyectos con este tipo de librerías, y lo que hace al fin y al cabo es simplificar el trabajo que estáis haciendo en vuestro proyecto, y en este caso vuestro proyecto domótico, si lo tenéis, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que quiero hoy es que veáis cómo se trabaja el Visio y cómo se trabaja la simbología KNX con el programa Visio del paquete Office. Así que nada, si os parece bien, comenzamos. Hola, buenas, vamos a hacer unos cuantos símbolos de KNX con el programa Visio de Office, y vamos en este caso primeramente a abrir el programa y podemos seleccionar diferentes categorías que nos ofrecen y demás. Nosotros vamos a coger un último archivo abierto, por ejemplo en blanco, que incluye un cajetín. Es una plantilla básicamente, y pues vamos a hacer unos cuantos símbolos. Por ejemplo, vamos a abrir la galería de símbolos de iKNX y vamos a coger un símbolo como puede ser, por ejemplo, este mismo, un sensor analógico. Como podemos ver, nos podemos mover con control y la rueda del ratón. Hacemos zoom y vamos a acercarnos un poco y vamos a intentar hacer una figura similar o lo más similar posible, y vamos a utilizar primeramente la herramienta que tenemos aquí arriba, que es vamos a hacerlo, puede estar compuesto de diferentes formas, símbolos, si lo hacemos en un mismo rectángulo o si lo hacemos pues por partes pequeñas, que es como por lo general se suele trabajar en Visio, porque al trabajar en grande puedes deformar bastante las cosas. Vamos a hacer primeramente un cuadrado. Hemos seleccionado la herramienta la que está a la derecha del puntero, que pone para crear un bloque, un rectángulo, una línea. Vamos a crear un rectángulo y pulsamos y arrastramos y vemos que aparece una línea. Esa línea que aparece significa que el cuadrado es simétrico. Si soltamos, o sea, si movemos, pues ya desaparece la línea, el cuadrado ya no es cuadrado. Nosotros vamos a dejarlo lo más cuadradito posible. Para mantener la proporción mientras redimensiona o crea un bloque, si pulsas Shift y arrastras, ¿ves? El bloque sigue siendo cuadrado, hagas lo que hagas. Vamos a dejarlo cuadrado, un tamaño normal, así mismo. Y ahora vamos a seleccionar el puntero. Ahora mismo tenemos un bloque, pero este bloque
está relleno. Como podemos ver en este símbolo, no hay relleno, sino que es transparente. Lo primero que vamos a hacer es este bloque, hacerlo transparente. Nos vamos a ir a la herramienta de relleno y pulsamos sin relleno. Ahora tenemos un bloque cuadrado, completamente cuadrado y sin relleno. Vamos a hacer ahora una línea que atraviese este bloque, y para ello nos vamos a ir a la herramienta de creación de bloques de nuevo. Ahora vamos a seleccionar desplegable y pulsamos línea. Ahora si hacemos un poquito de zoom más, porque queda mejor centrado, si ubicamos el puntero encima de cualquier lado del cuadrado, vemos un puntito verde, que eso es que la forma se conecta con el cuadrado en este caso. Pero conectar una forma con otra, básicamente poner encima el puntero y te aparece un recuadrito verde, en este caso según esta versión del programa, y significa que se puede conectar. Vamos a pulsar en una esquina y podemos hacer lo mismo de pulsar el Shift, y la línea se va a mover en ángulos de 90 grados, o 45 en este caso, en ángulo de 45 grados, pero de manera recta. Si continuamos manteniendo el Shift hasta la esquina, podemos ver que llega a la punta del cuadrado, y podemos soltar cuando muestre el área verde aquí mismo, y aparecen dos pequeñitos puntos. Significa que el objeto está bien conectado. Y ahora vamos a seleccionar el puntero de nuevo y ya podemos salir. Tenemos la mitad del símbolo hecho. Vamos ahora a coger este símbolo y vamos, por ejemplo, tú quieres mover este símbolo, pues si pulsas en la raya, pues, y arrastras, se te mueve. Entonces ahora mismo consiste en intentar mover todo el bloque, por si lo quieras poner en otro lado, tal. Entonces vamos a seleccionar todo pulsando en el exterior de la forma y arrastrando con la herramienta puntero. Y si pulsamos el Shift antes de soltar, o sea, yo ahora mismo tengo presionado Shift, suelto, me selecciona todos los objetos que hay en ese rango. Ahora mismo están seleccionados tanto el cuadrado como la línea. Vamos a agruparlos, y esto lo que hace es unir los dos objetos de manera a la cara de moverlos. Por ejemplo, si yo ahora pulso y muevo, puedo moverlos. El bloque entero, o sea, puedes mover el bloque entero sin necesidad de seleccionar y demás. Está bien hacer la forma en varios grupos de agrupaciones. O sea, si hemos agrupado este objeto, este cuadrado, con la línea, y lo hemos agrupado. Entonces vamos a proceder a hacer otro objeto. Por ejemplo, vamos a hacerlo ahora mismo fuera de la zona del cuadrado, ¿vale? Para agruparlo posteriormente y que quede bien. Por ejemplo, tenemos aquí pues esta figura. Vamos a hacerla con la herramienta de línea, es sencillo, del tamaño que queramos. Hemos hecho la primera. Ahora tenemos la línea y vamos a conectar igualmente que hemos hecho antes. Vamos a conectarlo con el punto verde, o sea, aparece el punto verde, y arrastramos a la distancia deseada. Soltamos, aparece verde, sigue conectado, y ahora nos quedaría conectar esta línea de aquí con esta, que quede verde. Es muy importante a la hora de redimensionar la forma, porque luego cuando intentas mover la forma o cambiarle el tamaño, si no los vértices no cuadran bien, la forma se te deforma, vamos, la forma se deforma, se te desfigura. Entonces, estando conectados, vamos a agrupar este objeto con la misma estrategia, herramienta de puntero, pulsamos fuera, Shift y soltamos. ¿Qué pasa si no pulsa el Shift? Muchas veces, la mayoría de las veces funciona, pero el Shift
en lo personal a mí me gusta usarlo porque selecciona el máximo de formas posibles al seleccionar en área. Entonces cuando tengamos todo seleccionado vamos a agruparlo y ahora mismo está agrupado. Vamos a intentar moverlo para ver si es cierto. Sí, se mueve. Vamos a introducir este pequeño símbolo en nuestro futuro símbolo de CanX y vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí. Más o menos es un poquito chapuza, es más grande, es un ejemplo. Y de momento, bien. Ahora mismo tenemos dos agrupaciones. La que viene siendo el cuadrado y este símbolo de aquí que hemos creado ahora mismo. Vamos a seleccionar ambas agrupaciones y podemos agruparlo de nuevo para que posteriormente podamos mover la forma libremente por el documento y podamos desplazarnos sin problema, porque en caso de que no lo agrupáramos haríamos lo siguiente: si lo hemos metido dentro y movemos el bloque, se movería el bloque únicamente, tendríamos que mover el bloque, mover la otra forma. Entonces vamos a dejarlo bien agrupado todo si es un mismo símbolo. Para un plano y demás no es necesario, pero para en este caso un símbolo sí, porque vamos a copiarlo, moverlo, vamos a agruparlo de nuevo. Aquí lo tenemos y ahora vamos a hacer, por ejemplo, la parte que está, bueno, nosotros tenemos en la galería de símbolos está todo. Por ejemplo, tenemos la bobina solo, si hay una fuente de alimentación, pues tenemos más cositas. Nosotros vamos a hacerlo desde cero. Entonces, vamos a hacer lo primero, un cuadrado, o sea, un rectángulo por aquí. Y lo haríamos con la herramienta de rectángulo y tendría que ser de las mismas dimensiones al cuadrado. Entonces vamos a cogerlo desde una esquina, por ejemplo desde aquí abajo, vemos el vértice, la cruceta que se coloca, pulsamos y arrastramos hasta, en nuestro caso, hacemos un poquito de zoom, hasta por ejemplo aquí. Vemos que no queda centrado, que queda como un poco desplazado. Abajo está bien, está recto, pero arriba queda un poco desplazado. Si nosotros pulsamos la herramienta de redimensionamiento, que es básicamente el puntero, al seleccionar una forma nos aparecen una serie de puntos y al hacer clic y arrastrar pues podemos cambiarle el tamaño. Nosotros así, al poco que le hemos cambiado en vertical, porque si cambiamos desde una esquina va a cambiar el tamaño al cuadro entero y no nos interesa. Si cambiamos el tamaño desde la zona vertical podemos llegar nosotros fácilmente, pero si por lo que sea no es preciso, si mantienes pulsado y sin soltar pulsa Shift, te permite con más precisión moverte. O sea, es como en la escala se mueve un poquito más de precisión, un poquito más, poquito a poco. Te permite moverte con más precisión. Ya tenemos hecho el rectángulo, pero no está hueco. Tenemos que ahuecarlo con la herramienta de nuevo del relleno y dejarlo sin relleno. También tenemos el problema de que esto no está... si nos fijamos es un poquito menos ancho que el símbolo original. Entonces vamos a hacer la misma operación que verticalmente, pero en horizontal. Vamos a ampliarlo un poquito, hasta aquí por ejemplo, puede valer. Y sigue, el rectángulo sigue desvinculado del símbolo. Volveremos a seleccionar todo y lo volveremos a agrupar. Una vez agrupado eso, ya solo nos quedaría el texto, que en este caso es la entrada, que lo vamos a colocar ahora mismo, por ejemplo. El texto se encuentra debajo de la herramienta de puntero. Tenemos un conector y un botón de texto. Si presionamos sobre el texto en un objeto, va a introducir el texto vinculado al objeto, pero lo ajusta al centro del objeto por lo general.
nosotros vamos a introducir el texto en una esquina, y para ello vamos a hacer clic en cualquier lado, no dentro del objeto. Posteriormente lo pondremos, hacemos un clic y nos sale como un cuadro de texto. Podemos presionar varias veces en diferentes puntos y nos sale un cuadro para introducir texto. Nosotros vamos a poner entrada, por ejemplo. Si seleccionamos el texto, podemos arriba a la izquierda cambiarle la fuente, podemos poner una fuente diferente y el tamaño de letra. Podemos bajarle la fuente cambiándole manualmente mediante el selector o con la herramienta de aumentar y disminuir fuente. Una vez terminado el texto, hacemos clic fuera o en la herramienta de puntero. Yo voy a hacer clic fuera, y ahora en la herramienta de puntero, si seleccionamos el texto, nos aparece un cuadro que es el área de este texto, ¿vale? Este objeto de texto ocupa este área. Podemos reducirlo siempre. Si estropea el texto, lo que hace es, si lo hace muy pequeño, el texto lo que va a hacer es ponerse en varias líneas. Nosotros vamos a dejarlo ajustado lo más posible, en este caso aquí, y vamos a arrastrarlo cuando terminemos, como cualquier objeto, a la zona deseada. Una vez colocado, vamos a hacer el mismo procedimiento de hace un momento, que es agrupar todo. Si lo hacemos por capa, te ahorra. Si no lo tienes que mover no hay problema, pero en este caso a mí me gusta personalmente hacerlo por capas porque es un poco más organizado. Si tú solamente quieres un objeto sacarlo, puedes más fácilmente quitar capas. Luego enseñaré cómo quitar las capas. Nos faltaría la flecha. La flecha es un símbolo que se puede usar en el buscador de Visio, la incluye, ponemos aquí flecha, presionamos Enter y nos busca en la galería de símbolos interna del Visio, nos busca diferentes flechas. Aquí tenemos varias, nosotros vamos a utilizar una que yo utilicé hace poco, esta por ejemplo, pone energía de fluido, flecha. Cogemos la forma y la arrastramos fuera. Esta misma, yo creo que esta misma flecha valdría. Es una flecha rara. Vamos a coger una que podamos trabajar más. Para el ejemplo, vamos a coger, por ejemplo, esta que pone una dirección doble. Pero claro, esta flecha está en horizontal. Entonces tendremos que girarla. Y básicamente podemos girarla o bien pulsando la forma con clic izquierdo, presionamos la forma, le damos a posición, girar forma, giramos 90 grados a la derecha o a la izquierda y ya tendremos la forma girada. Esta flecha es un poco ancha, o sea, si la intentamos colocar es un poquito ancha para el cuadro en el que la queremos introducir. Entonces vamos a tener que cambiarle primero el tamaño. Con la herramienta de puntero vamos a cualquier vértice lateral y movemos un poco. Como ves, se puede ver que al cambiar el tamaño la flecha coge una forma un tanto rara. Es porque es un símbolo y la construcción de este símbolo es básicamente cosas que tiene Visio, que los símbolos cogen una forma muy rara. Muchas veces al moverlos con los símbolos hechos a mano también puede pasar. Vamos a dejarla por ejemplo así. De tamaño creo que está bien. Todavía queda un poquito más. Vamos a hacerla un poquitín más fina. Así mismo. Y está bastante centrado. Vamos a centrarlo igualmente. Si nosotros presionamos el cuadrado, o sea el bloque, porque ahora mismo no está vinculado. Vale, vamos a deshacer. Ahora mismo no está vinculado. Si yo presiono el bloque, lo primero el bloque y luego la flecha con control, o sea, yo ahora mismo he pulsado el bloque con un clic normal y con la tecla control pulsada vamos a hacer clic en la flecha que todavía no está vinculada al objeto. Va a dar prioridad, es muy importante lo primero que se marque, en este caso el bloque, porque va a ser el objeto de referencia.
vamos a alinear la flecha para que esté lo más centrada posible referente al bloque. Si nosotros pulsamos ahora, cuando tenemos en ese orden pulsado los dos objetos, vamos a la pestaña de alinear y te pone alinear horizontalmente. Va a dejar alineada la segunda forma dependiendo de la primera forma. De manera que la flecha es la que se mueve. La flecha es la única que se mueve, el bloque no. Le pulsamos y la flecha se alinea. Cuando está alineada y aprovechando que lo tenemos todo seleccionado, porque tenemos el bloque en conjunto todo y luego la flecha, vamos a agruparlo y se nos quedaría pues más o menos el símbolo hecho. Hay pequeños matices, la flecha no es la misma, pero no importa si el símbolo es para uno, te saca, vamos, si no hay un símbolo, si hay algún dispositivo nuevo y no está el símbolo, pues te puede sacar del apuro. Luego, supón que queremos, por ejemplo, dice, vamos a ver si vemos otra flecha por aquí. Las flechas no son, mira, aquí tenemos una, pero esta es 3D, no, esta no es 3D. Pero esta flecha, vamos a decir, mira, lo he hecho así, pero no me gusta, quiero cambiarle la flecha. Primero tendremos que deshacer el objeto. Vamos a pulsar el objeto entero. Aquí vamos a pulsar en agrupar y una vez en desagrupar. ¿Por qué una vez? Porque la última agrupación que se hizo fue la flecha. Queremos desagrupar lo anterior, pues pulsamos de nuevo en desagrupar. Que queremos agrupar todo otra vez, pues pero en este caso voy a deshacer y vamos a quitar la flecha. La flecha está desagrupada. Esta flecha la vamos a dejar aquí y vamos a decir que vamos a utilizar esta flecha en lugar de esa. Vamos a colocar esta flecha, está de nuevo girada, vamos a girarla 90 grados izquierda o derecha, da lo mismo, y vamos a hacerla un poquito más pequeña y vamos a estirarla un poquitín menos. Vamos a decir que queremos esta flecha. A ver, esta figura hace unas cosas muy raras y no te deja conectarlo bien. Vamos a solucionarlo de la manera que hemos visto anteriormente. También podemos comprobar sin soltarlo. Es como que la flecha se intenta unir a los vértices del rectángulo y a la de todos los objetos. Es una flecha que se comunica, digamos, se conecta con los objetos y está volviéndose loca porque quiere conectarse arriba o abajo. Vamos nosotros a primeramente ponerla más delgada, porque si la ponemos encima vemos que está justa. Vamos a ponerla más delgadita, una cosita pues así, por ejemplo. Vamos a dejarlo así. Y ahora pues vamos a ¿cómo lo centramos? ¿Cómo podremos centrarlo? Pues pulsamos el primer objeto en general con un clic izquierdo y con control pulsado vamos a pulsar la flecha y vamos a volver a alinearla horizontalmente. Lo tenemos alineado, pero claro, al mover la flecha ahora va a moverse de nuevo. Pues entonces vamos a deshacer. Tenemos la flecha alineada horizontalmente, pero es más complicado ahora mismo moverlo. Tenemos dos opciones. Uno es moverla linealmente, que es con Shift. Si pulsamos el objeto y sin mover nada, pulsamos Shift, el objeto se va a mover para arriba o para o sea, vertical o en horizontal, pero nunca en diagonal. Mantiene la misma línea, la misma medida en horizontal y en vertical. No se va a desplazar en diagonal. Entonces nos puede ayudar para moverlo donde queramos en el cuadro. Por ejemplo, la quiero aquí y sabemos que no se ha desplazado ni para arriba ni para abajo. La tenemos centrada. Ahora mismo está centrada. También ahora mismo lo tenemos colocado y también vemos que la línea no es hueca. Pues queremos hacerla hueca, la dejamos sin relleno. En este caso sin relleno. Vamos a hacer ahora un esquema lógico y para ello primero vamos a abrir la simbología KNX en caso de que el símbolo exista. Si no existe, podemos crearlo manualmente. Vamos a buscar una fuente de alimentación
con bobina, por ejemplo. Vamos a utilizar esta. También podemos utilizar una fuente de alimentación normal. Vamos mejor a utilizar esta. Esta fuente la tenemos aquí y queremos, pues, no sé, podemos buscar aquí en la galería, queremos, por ejemplo, queremos un dimmer de 3 canales. Queremos un dimmer de 3 canales. Queremos también un actuador, pero un actuador de 3 canales. Tenemos un dimmer de 3 canales, un actuador de 3 canales y una fuente de alimentación. Vamos a hacer lo que viene siendo, vamos a conexionarlo de manera, pues, lo más correcto posible. Para ello vamos a colocar la fuente por un lateral que no nos moleste mucho, y lo primero por orden es colocar un cable que va a ser el bus de KNX. Podemos hacerlo, pues, si es básico podemos hacerlo con líneas, pero lo correcto sería con conectores. Los conectores son un poco más engorrosos, pero permiten luego hacer, pues, unas cosas un poquito más complejas. Realmente son para conectar objetos, pero como es un bus, vamos a hacer nosotros una línea que va a simular el bus de KNX. Vamos a hacer lo que esté vinculado a este objeto con la línea verde, presionamos y la línea, si mantenemos el camino, vemos que se mantiene en verde. Significa que la línea es recta, pero hoy se mueve y no atino en ponerlo recto. Si quieres poner la forma recta, mantienes presionado Shift y mueves un poco, y si te pone, como se mueve en ángulos de 45 grados, pues coincide y se queda recto. Queremos hacerlo hasta aquí, pues soltamos Shift y soltamos el clic y ya tenemos la línea. Este sería el bus principal de la instalación, o el bus principal, el bus de KNX. Vamos a aumentarle un poco el tamaño a la línea. Entonces en la herramienta línea vamos a cambiarle el grosor, vamos a ponérselo, por ejemplo, de 3 puntos o de 4. 3 puntos. Bueno, 4, venga, va. Vamos a hacer una línea de 4 puntos y vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerlo verde. Verde este mismo. Vemos diferentes cosas. Hemos hecho una línea que sería el bus, pero tiene una terminación rara. Es como que termina en curva y a lo mejor para la instalación que sobresale. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos pulsar la línea, un clic izquierdo, y ahora vamos a ir a línea y en la última opción pone opciones de línea. Se nos va a abrir un desplegable y nosotros vamos a cerrar un momentito la forma, que no nos hacen falta. Nosotros tenemos diferentes opciones sobre la línea. Uno de ellos es el tipo de remate. Nosotros podemos coger un remate cuadrado o un remate plano. Ambos son lisos, pero el cuadrado como que termina un poquito más para adelante, es donde termina lo que viene siendo la redonda, pero le da un finalizado cuadrado, por lo tanto sobresale y es cuadrado. A nosotros nos interesa un plano porque acaba justo, quizás un poco, pero queda bien, queda bonito el detalle. Otra cosa es que tenemos la línea, que no sabemos si el bus está centrado o no. Vamos a centrarlo con control y selección y vamos a alinearlo horizontalmente de nuevo, y el bus está centradito. Eso es lo de menos. Y ahora vamos a conectar, por ejemplo, el dimmer. Vamos a echar para abajo el actuador. Vamos a conectar aquí el dimmer. Aquí tenemos el dimmer de 3 entradas. Y ahora vamos a quitar esta herramienta. Vamos a volver a seleccionar línea y vamos a conectarlo al bus. Uy, no se nos centra. Entonces vamos a intentar centrarlo o bien con Shift o conectándolo, pero conectándolo no termina de ponerse recto. Vamos a presionar Shift mientras movemos
Shift es la tecla de encima del control. Vamos a centrarlo y cuando esté en el punto vamos a soltar. No importa si soltamos un poquito más para el lado el puntero mientras no se mueva la línea. Vamos a soltar el clic y el Shift sigue presionado, lo suelto. ¿Qué pasa si lo haces al revés? Si tú pulsas y sueltas primero el Shift y después el ratón. Cuando sueltas Shift es posible que se te mueva el ratón y vuelvas a comenzar con la línea mal. Vamos a presionar Shift, colocamos, soltamos el ratón, soltamos Shift. Ahora vamos a hacer la misma línea que el bus verde de ese tamaño con la terminación plana, pero no nos apetece hacerlo de nuevo todo y va a ser el mismo cable con el mismo grosor. Pues vamos a presionar el bus principal y vamos a copiar el formato. Una vez copiado el formato, vamos a pegarlo aquí. Le pulsamos en la línea con clic izquierdo y se nos copia el formato. Ahora mismo tenemos conexionados dos objetos que viene siendo la fuente de alimentación con el dimmer. Vamos a añadir también el actuador. Vamos a ponerlo lo más centrado al dimmer en este caso. Imagina que no se nos queda centrado, se nos queda de una manera un tanto rara. Vamos a primeramente centrar el dimmer y el actuador. Vamos a centrar en referencia al dimmer, por ejemplo. O bueno, vamos a intentar el actuador a ver qué pasa. Vamos a pulsar el actuador y con control y clic el dimmer. Vamos a alinear horizontalmente y se puede ver que el dimmer ha bajado, pero la línea se ha extendido. Eso es porque esa línea la hemos conectado tanto aquí como aquí. Entonces, una vez conectados los objetos bien, cuando los desplazas, la alineación se mantiene y ayuda mucho a la hora de construir. Sí. Ayuda mucho a la hora de construir planos, alinear los objetos, quizás para ciertas cosas venga mal, porque si luego quieres hacer un cambio se te fastidia lo otro, pero en este caso vamos a hacerlo así y ha quedado muy bien. Tenemos hecho un cable de conexión aquí y la verdad es que para el actuador es básicamente el mismo cable en el mismo sitio, solo que más desplazado. Vamos a intentar copiar el cable, que sería pulsándolo y arrastrándolo, pero aparte desaparece funciona bien, pero desaparece del actuador y no nos interesa. Vamos a copiar esto. Para ello vamos a presionar con clic y mantener presionado. Vamos a pulsar control, que eso es para copiar un objeto, y ahora también shift, porque shift alinea. Entonces vamos a arrastrar el objeto y vemos que se mantiene ahí de momento. Vamos alineado, intento moverlo para arriba y para abajo y no puedo, se mantiene súper alineado. Y vamos a soltar aquí. Ahora este objeto tendría un problema, y es que no sé si los vértices están bien conectados. Según esto, si nos fijamos en el primero, aquí aparece un puntito verde y aquí otro. Si yo pulso en este que hemos copiado, el puntito no es verde, por lo tanto no está conectado. Si yo este objeto lo alineo, por ejemplo este objeto, vamos a moverlo con Shift de manera que esté recto un poquito más abajo, este sí se mantiene, y si yo hago lo mismo con este, no se mantiene. Vamos a deshacer. ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos volverlo a vincular manualmente. Sería presionando el mismo cuadro y simplemente moviéndolo un poquito, ya quedaría el fijado, ya nos aparece bien. Ahora nos faltaría arriba. Sería pulsar en el vértice gris, cogemos y ya lo tenemos. Soltamos y ahora mismo está muy recto y muy bien. Vamos a moverlo a ver qué pasa. Y se mueve perfecto. Los dispositivos están alineados. Vamos a verificarlo. Alinear. Bien, están perfectamente alineados. Ahora
queremos introducir las direcciones físicas de cada aparato. Nosotros vamos a introducir, por ejemplo, vamos a decir que el dimmer es la dirección física, tiene la dirección física 1, 1, 5, y vamos a decir también que el actuador tiene la dirección 1, 1, 7, por ejemplo. Ahora queremos centrar la dirección física al objeto, queremos que esté lo más centrado posible. Vamos a pulsar en el objeto de referencia y ahora vamos a pulsar sobre el texto con control, por supuesto, siempre para alinear. El control y el shift son herramientas muy utilizadas en el Visio, sobre todo para planos y alinear objetos y copiar. Y una vez seleccionado ambos, vamos a alinearlo verticalmente y se nos queda, vamos, en referencia al objeto recto. Vamos a hacer lo mismo con el actuador, alinear vertical, y ahora mismo tenemos las direcciones en vertical, pero claro, una está un poquito más alta que otra. Vamos a colocarla, por ejemplo, como en la primera, en el dimmer, vamos a colocarlo a esa altura, vamos a seleccionar este objeto y vamos a, con control, pulsar el otro texto y alinearlo horizontalmente. Así, de esa manera, el segundo bajará y lo tenemos alineado tanto vertical, aquí, tanto como horizontal. Estos objetos están horizontalmente, esto está todo milimetrado. Y en un principio, así tendríamos hecha la conexión de un esquema lógico de KNX. Ahora, este proyecto, si quisiéramos guardarlo, pues se haría con archivo y guardar, y ya seleccionamos la ruta de destino. Pues nada más por aquí. Hemos aprendido a hacer un esquema lógico, unos símbolos y un esquema lógico con KNX. Espero que no tengáis dudas, que haya quedado todo bien claro. El tema de la alineación y de los puntos de conexión son muy importantes de cara a un plano, porque si no enlazas bien un objeto con otro, al mover el primer objeto, pues vas a tener que mover todo y va a ser mucho más engorroso. Nada más por aquí, espero que os haya gustado. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.